que quede aquí entre nos. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Aquí Entre Nos, el podcast conmigo, Adriana Rosales. Y pues hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos aquí con nosotros a Ángela Valencia. Ángela, ¿cómo se sintió? Bien, nerviosa un poquito de todo porque, ay, no sé, me siento rara. A ver, ¿por qué te sientes rara, Ángela? Pues porque siento que yo te voy a hacer las preguntas a ti. Es que hemos cambiado de rol. Ajá, de rol. Un poquito. Pero gracias por haber venido y gracias por estar aquí. O sea, y platicar un poquito aquí entre nos. Ay, gracias. No, gracias a ti por la invitación. De verdad que cuando me dijiste, yo dije, parece interesante mi vida porque... Parece interesante. Pero seguro es algo que yo no veo porque... Vámonos. Sí, no tengo nada interesante. Pero gracias. No, hombre, sí tienes muchas cosas interesantes. ¿Qué te pasa? Pero, no, de verdad, gracias por haber venido y por estar aquí, por compartirme de lo que vamos a hablar un poquito más de ti. Que yo creo que mucha gente te conoce muy bien, ¿no? ¿Crees? Bueno, yo trato, o por lo menos considero, de que sí soy la misma en las redes y... mis 3 personitas que me siguen. y bueno, en persona también. Sí, pero o sea, no sé, quizás yo creo que de pronto tienen una versión muy distinta. Depende en qué año te conocieron. Si me conociste en el 2021 para atrás, no me conoces. No me conoces, dice. No, el 2022 más o menos, como medio por ahí, del 2022. Sí. Que fue cuando yo te conocí. Sí. Fue en el 2022. Te salvaste, ¿no viste? Por pelito, un pelito. Sí, es cierto. Sí, nos conocimos en el 2000. Sí, el 2021 fue que nos conocimos, a finales. Porque pues yo sí empezaba a trabajar en la radio. Yo empezaba con lo del tema del pageant. Ajá, sí, Sí, pero yo te conocí antes que hicieras lo de Miss Virginia. Porque para el que no saben, Ángela fue Miss Virginia Latina. Ahí en... Ahora ya no. En el 2022. 23. Sí, 2000, ajá. Entonces yo te conocí cuando yo trabajaba en la radio, yo empezaba a trabajar en la radio y tú llegaste a ser como intérprete, creo. No sé qué estabas trabajando con ellos, pero era algo de una clínica que ellos llegaron a... Era una clínica que se estaba asociando con una organización, pero yo creo que tú llegaste de parte de la organización. Sí, es cierto. Pero fue en la radio de... No, cuando estábamos en el mall. Cuando estábamos en el mall. Ah, sí. Ajá. Y tú me dijiste que tú ya me seguías a mí en Instagram. Ajá. Pero nosotros nunca nos habíamos conocido. No, pero ya nos seguíamos y ahí fue cuando yo me daba cuenta de que eras la única persona que estaba estudiando lo mismo que yo. Comunicaciones. Ajá, aquí en Richmond, por lo menos, sí. ¿verdad? Y que pues miraba que constantemente estaba en las redes sociales, subiendo algún blog o lo que sea. Y yo los leía. Yo leía tus blogs. Es que para los que no saben, yo tengo, sí, es cierto. Yo los leía, de mi blog. Sí, yo tengo un blog, y los leía porque tú te graduaste creo que 2 años antes que yo. ¿Qué año te graduaste tú? En el 2000, ¿de la U? Sí, en el 2022. Yo el 2021. Ah, pues un año. Ajá, pero un yo año. los miraba precisamente porque yo decía, o sea, aquí en Richmond, ¿qué hay? ¿Qué puedo hacer en medios de comunicación? Es demasiado difícil. O por lo menos en el ámbito latino, ¿verdad? Sí. Ahora ya todo está cambiando, pero antes no había nada. No había nada. Y la única que empezaba a escuchar eras tú. Más o menos de mi edad, eras tú. Sí, es cierto. Y entonces es que ya nadie... te stalkeaba y leía tus posts. Sí, que hablabas de inmigración. Sí. Yeah. Sí, yo empecé... Sí, ¿sabes? A mí siempre me ha dado miedo empezar mis propios proyectos, pero yo me acuerdo que en la pandemia dije... A mí me gusta mucho escribir. Entonces dije, bueno... que me juzgue quien me tenga que juzgar, dije. Sí. Y ya pues creé el website y todo y empecé a subir las historias pensando en sí que decía ojalá que alguien que lo lea se identifique de alguna otra forma y siempre ha sido como mi motivación hacer eso, que alguien se identifique con algo que yo, una palabrita, algo que te vaya a cambiar. ¿Y quién iba a creer que Ángela estaba leyendo todo? Sí, no, yo los leía porque me identificaba mucho con tu historia, porque tú te viniste a los 15 años, ¿verdad? A los 15. Sí, que lo he leído. Sí, no, pero yo me vine cuando tenía 11. O sea, unos años diferentes. Pero sentía que teníamos cosas en común, pero específicamente pues la carrera. Ajá. La carrera que llevábamos. Y es cierto, no mucha gente estudia comunicaciones porque es como que es que no paga bien, es que no vas a encontrar trabajo, no. Es que te tienes que ir a una ciudad grande. A mí me decían mucho, te tienes que ir a Miami, te tienes que ir a Los Ángeles, a Nueva York. No sé si te decían lo mismo a ti. No, yo le decía a mi papá, yo voy a llegar
a Univision, ya sea lavando los baños. Y el otro día le estaba diciendo yo a tu mamá eso, porque de paso le estaba contando cómo nos conocimos, y ella me decía, ay, la Adri también, y que no sé qué. Pero yo era Telemundo. Y ahora yo voy a ser la próxima María Celeste. Y sí, a mí siempre me gustaron los medios de comunicación, pero sí, radio. Empecé en la radio porque se abrió la oportunidad, no porque no me llamaba la atención. Pero al final pues me empezó a gustar y fue como que nada, me callaba después. Entonces ya fue que ya me quedé ahí, ¿no? Me quedé ahí. Pero sí, así fue como nos conocimos. Mucha gente que yo he conocido fue por la radio. Sí. Pero sí me acuerdo de ti en ese 2021, a finales de 2021. No me acordaba de eso. Sí, así fue como nos conocimos. Y después fue que ya te metiste en Miss Virginia, porque yo conocía a la que te coronó. Sí. Entonces fue por eso que ya empezamos a platicar un poquito más, invitamos a la radio y todo eso, y pues ya. Ahí fue cuando empezamos a conectarnos. Sí, empezamos a conectarnos un poquito más y creo que ya nos empezamos a conocer un poquito más y empezamos a conectar, ya no solo por la carrera, sino que porque compartíamos varios de los valores que éramos. Y que nos trae a la historia de Ángela. Porque yo ahorita, fuera aquí de cámara, le estaba diciendo, mira Ángela, si yo te hubiera conocido. De hecho, caí, le digo, en el agujero negro de TikTok. Viendo los TikToks de Ángela. Pero antes de entrar a ese tema, ¿eres salvadoreña? ¿Nacida en El Salvador o nacida aquí? No, en El Salvador. ¿En qué parte del Salvador naciste? En San Salvador. En San Salvador. ¿Y creciste allá hasta los 11 años? Sí, 10, 11. Ajá. Ajá. ¿Qué te acuerdas más del Salvador? Ay, o sea, ¿vienes de esos vecindarios ahí fancy o vienes de...? No, para nada. ¿Sabe? Yo creo que los que conocen que es una champita van a saber a qué me refiero. No, la verdad es que, bueno, en El Salvador, viví con mis abuelos y teníamos una vida relativamente bien económicamente, se podría decir, pues porque mis papás estaban acá. Pero hubo un momento en mi vida, que ya como de los 9 a los 11, que sí vivimos en un lugar bastante, donde había pues mucha escasez, ¿no? Y bueno, me acuerdo de eso, me acuerdo que compraba las bolsitas las bolsitas de pupusa. De pupusa, pero las chiquitas, afuera de la escuela. Me acuerdo de eso. ¿Qué más? Ay, no sé, en realidad no tengo como muchas memorias de o sea, para mí hasta sería raro, como a veces digo, me voy a ir a vivir a El Salvador, pero deep down no me voy. No, porque yo siento que aquí, o sea, no, la verdad es que no me siento ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá, no, es la verdad. Y o sea, mira, salió volando tu teléfono. Pero no, creo que nos pasa a un montón de gente y no es porque digan, pero es que ya estabas grande cuando te fuiste. No, pero es que ustedes no lo entienden si no lo han vivido. Porque yo les digo, por ejemplo, yo vine a los 15, pero a veces yo no tenía muchos amigos salvadoreños hasta ya últimamente. Entonces cuando ellos se ponen a hablar de cosas que pasaron en El Salvador, y yo me quedo como, ¿y ustedes de qué están hablando? O sea, porque yo no les entiendo sus referencias de memes, no les entiendo sus referencias de YouTube, sus referencias de tal audio. Y les digo, es que yo nunca vi eso, o sea, de 15 para acá, mi vida fue aquí. Sí. Y entonces, pero si me preguntas de algo de 15 para abajo, de aquí, yo tampoco sé. Sí. Entonces, como ni de aquí ni de allá, entonces te entiendo. A mí me pasaba con las caricaturas. Aquí hablaban de que, o sea, de cosas que de verdad hasta el día de hoy no entiendo en cuanto a televisión. Un día tuvimos un examen y yo ni siquiera sabía qué poner. Hicieron la referencia de algo. Exacto. A mí me pasó en la universidad. Ay, es horrible. No me pasó a mí. Le pasó a una amiga. Y le bajaron puntos por no haber contestado bien. Entonces, ella vino y ella fue a reclamar. Y les dijo, yo no nací aquí. Y entonces yo no sé de lo que ustedes están hablando. Nosotros en Latinoamérica no sabemos qué es esto. Y ya modificaron todo, ¿no? Pero sí, te entiendo. Sí, bien feo. Bien perdida. Ni de aquí ni de allá. Pero entonces vienes de un lugar... De una champita, dijiste. Sí, por así decirlo. Bueno, en una parte de mi vida, ¿no? Que fue como desde los 9 a los 11, cuando me vine. Antes de venir. Pero antes de eso, no. Vivíamos, bueno, como te digo, relativamente bien, gracias a Dios. Sí, económicamente estamos hablando, ¿no? Y ya. Y llegaste aquí a los 11, estudiaste aquí. Estudié aquí, llegué a 5º grado. Recuerdo que cuando vine, de verdad, o sea, yo me vine pensando, ni siquiera pensé que ya no iba a regresar a mi país. O sea, porque imagínate, o sea, uno en los 11 años, bueno, por lo menos yo a mis 11 años no era tan lógica, por lo visto, ¿verdad? Pero yo solo recuerdo que iba a empezar a vivir con mi papá y que
pues me hacía una vida de ilusión acá. Ajá. Que las calles grandes, que los edificios grandes. Y llegué aquí y era como que... Oh. No era lo ¿Y que mi mami? pensaba. Sí, o sea... Sí, y ya después me empezó a pegar. Como que, ¿y mi mami dónde está? Yo lloraba, sí. Adri. Eran te entiendo. Noches feas en el cuarto llorando. Y yo decía, ¡ay, mi mami! Te quería regresar. Sí, o sea, ni siquiera era tanto como mi mami, sino también más que todo mi abuela. Ajá. Porque yo me había criado con mi abuela. Sí, es que pega fuerte. Sí. Creo que no importa la edad que te vengas, pega fuerte. Yo me vine a los 15 igual. O sea, era llorar todos los días. ¿Sabes qué? Yo siento que a los que se vienen más grandes les pega más. Sí, porque son más años. Ajá. Y ya tienes amigos. Yo, por ejemplo, no me acuerdo de mis amigas del Salvador. Para nada. Ajá. O sea, no, yo solo me acuerdo de mi familia. Y ya. Sí. Pero más nada. Entonces, sí. Claro, es feo. Sí, es feo. Ay, me acuerdo que lloraba todos los días. Yo decía, a mi mamá le decía, regresame. Y pues no, ¿verdad? Aquí estoy. Pero se pasa. O sea, con el tiempo te vas acostumbrando y se pasa. Bueno, llegaste aquí, creciste aquí, luego empezaste ya, sacaste comunicaciones en la universidad y todo ese tiempo desde tu adolescencia, de entrando en los años medio adultos ahí, que te vas a la universidad y todo. De ahí viene la historia que yo quisiera que compartieras y que creo que mucha gente, si te sigue a ti, pues la ha escuchado y ha visto los cambios. Y de ahí viene en el hoyo negro que yo caí en TikTok hoy en la mañana. Me salió un video que había posteado y entonces me metí y dije, quiero ver los TikToks. La Ángela perreando. Ángela perreando. No, y entré a tu TikTok y empecé a bajar, ¿no? Entonces empecé a ver tus videos de años atrás, cuando el TikTok salió en 2020, ¿no? Creo, no sé. No, en 2019. Creo. 2019, bueno, yo lo descargué en el 2020, así que ahí es donde nació para mí. Pero empecé a caer en esos videos de que 2020, 2021. Y yo te estaba comentando fuera de cámara que te veías muy diferente. Pero es que te veías diferente no solamente físicamente, sino que por lo que transmitías. Entonces, creo que también el tipo de contenido que hacías, a comparación de lo que haces ahora, pero sí te veías muy diferente. O sea, yo creo que no encuentro ponerle nombre qué es lo que yo veo diferente en ti, pero creo que escuchando tu historia la gente va a entender qué es lo que hay diferente en ti. Pero yo lo veía y decía, y yo te acabo de decir, mira, yo no hubiera sido amiga de esa Ángela. ¡Qué mala onda! Porque dije, ¿qué es eso? No buscar, pero o sea, era algo muy, en verdad, algo muy, muy diferente. Entonces yo quisiera, o sea, escuchar esa historia de qué fue lo que pasó, cómo llevabas esa vida. O sea, cuando tú vienes aquí a Estados Unidos, creces aquí, dijiste, estabas con tu papá. ¿Dónde estaba tu mami en ese entonces? En El Salvador. En El Salvador. Luego tu mami vino aquí. No, mi mamá, ella sigue en El Salvador. Sí. Yo volví a ver a mi mamá hasta que yo tenía como 19 años. Wow. Yo me vine a los 11, sí, como 9 años después. Wow, a los 19 años ya te habías graduado de high school. Sí, ya me había graduado. De hecho, ese fue mi regalo de graduación. Ajá. Ir a El Salvador. Mi papá me regaló un boleto. Ajá. Para ir a ver a ella. Porque ya podía salir del país y la vi. No, fue bien lindo. Sí, me imagino. O sea, dejarla de ver tanto tiempo y luego regresar a verla. Era como un bittersweet moment porque en realidad o sea, pues obviamente es mi mamá y la amo y todo, pero es que no hemos compartido tanto tiempo juntas tampoco. Entonces, sí. Era algo como nuevo para mí. Porque antes que me viniera del Salvador para acá, yo había vivido con mi mamá 3 años nada más, porque ella se acababa de haber ido a El Salvador. Ajá. Entonces, llego y todo es nuevo. Sí. O sea, todo era nuevo aquí cuando obviamente cuando llego acá todo es nuevo, pero cuando regreso a El Salvador, a mi país, pues yo no me acordaba de muy pocas cosas. Sí, es que estabas muy pequeña. Sí. Y como dices, no habías compartido tanto con tu mamá. Y yo te entiendo, o sea, el sentimiento también que yo sentía al volver a ver a mi mamá. Yo tenía 5 cuando mi mamá se vino. Y la volví a ver cuando tenía 15. Entonces fueron 10 años entre medio. Y sí, o sea, sí, obviamente ella ha estado presente virtualmente y así, pero no es lo mismo de estar en persona. Y es sí se siente como ese bittersweet que tú dices al volverlas a ver. Entonces, bueno, tú a los 19 la vuelves a ver. ¿En qué etapa de tu vida estabas aquí en Estados Unidos a los 19? Me había graduado de la high school. Entonces, en la high school, pues, yo considero que académicamente siempre fui como bastante responsable. Pero en mi vida como tal era muy irresponsable. Menos mal que soy español. Menos mal, si no, ay no. Llevaba de verdad una vida muy, muy, muy fea.
pero no creo que empezó... Sí, quizás empezó en la high school. Yo fui a una high school que pues obviamente... Bueno, no sé si lo... I'm pretty sure que la gente sabe dónde he ido, sí. Pero fui a Huguenot. Entonces es una high school que no es conocida por cosas buenas. Sí, yo fui a Meadowbrook, no te preocupes. Zona segura aquí. Entonces, a pesar de que pues quizás tuve influencias en mi vida de amigos, yo creo que más que eso eran simplemente decisiones que yo tomaba. Sí. O sea, porque mal y bien hay en todos lados. Es cierto. Entonces, es cierto. Tampoco puedo decir, era la gente. No, era yo. Era yo tomando un mal camino. Y ya cuando entonces terminó la high school, yo me becaron. Y yo tenía casi que un full ride para una universidad. Para la universidad. Entonces yo decía, entre más lejos, mejor. Porque yo quería ir lejos. Sí, he escuchado mucho eso. Entre más lejos, mejor. Pero yo me quería ir lejos porque me crecí y ahora lo agradezco. Hasta cierto punto lo agradezco porque creo que los padres a nosotros como sus hijos nos cuidan o nos sobreprotegen porque no saben cómo más hacerlo. O sea, no saben, a veces, muchas veces no saben cómo cuidarnos, entonces nos sobreprotegen. Entonces hubo una etapa en mi vida en la que ya era grande, pero yo no podía como que quizás no tenía esa libertad de salir a comerme un ice cream con mis amigas, o sea, sin pensar que yo estaba haciendo algo malo. Entonces, así es como yo lo miro desde mi perspectiva en ese momento, ¿verdad? Yo sentía que estaba como en una jaula. Y sentía que no podía hacer algo, aunque fuera algo bueno, como irte a comer un ice cream con tus amigas, yo me sentía culpable. Sí, era por eso de la protección. De la sobreprotección. Entonces, cuando yo salgo de la universidad, de la high school, y me dicen, tú tienes una beca, yo dije, esta es mi oportunidad. Vámonos, para voy a volar como puente e irme lejos. Sí. Y me fui a 3-4 horas de la casa y viví en la universidad 4 años. O sea, yo viví el college student life literal. O sea, desde que llego hasta que me gradúo, yo siempre viví en la universidad. Y yo no sé si tú vivís en la U, pero yo viví un año. Tema. O sea, si tú no estás de verdad bien, muy fácil te desvías. Es demasiado, todo se te da fácil, todo, cuando te digo todo. Tú vas a encontrar drogas, tú vas a encontrar alcohol, no importa la edad que tengas, se te abren las puertas de todo, literalmente. Y como tú dices, si vienes de un hogar donde te han sobreprotegido por tanto tiempo y te ponen todo aquí enfrente, escoge cuál camino, cuál quieres, cuál. Obviamente es fácilmente, como tú dices, no es culpar a las influencias ni nada de eso, porque como tú mencionaste, es decisión de cada quien, pero te la ponen fácil. Sí, y yo creo que tampoco es como quizás juzgar las maneras en las que nuestros padres nos han criado, ¿verdad? Como te digo, yo estoy muy, muy agradecida por lo que es, por cómo me criaron, porque hasta cierto punto me ayudó, definitivamente me ayudó. Pero sí, cuando entonces llego a la universidad y o sea, sí, literal, me ofrecen todo así. En bandeja de plata te lo ponen. Tú quieres probar de todo. Y se te hace fácil. Porque no hay nadie que te controle. No. Llegas al dorm a la hora que tú quieras. Eres de verdad, o sea, si no te inculcaron buenos valores en tu casa o no te enseñaron la palabra de Dios, o sea, no te guiaron, uno facilito cae redondo. Sí, fácil. Y eso fue precisamente lo que me pasó. Es a lo que yo te iba a preguntar. ¿Piensas que aquí fue el momento donde Ángela dejó salir todo? Sí. Era a finales de la high school y ya cuando llegó a la U fue para abajo. O sea, es que de verdad iba de mal en peor. Pero así. De pique, ibas... Sí. De una vez. Sí. ¿Cómo era tu vida? O sea, ¿cuál era el día a día de Ángela cuando estaba pues mira, en yo no esa sé etapa? Cómo le hacía, pero cuando yo te digo de que yo había momentos en los que yo tenía tiempo para ir a una fiesta de la uni, jueves, viernes, sábado y domingo, yo no sé cómo lo hacía, honestamente. Y encima de eso, pues obviamente tú sabes, teníamos exámenes. Sí. Íbamos o sea, yo, por ejemplo, mi día empezaba en la U, empezaba a las 8 de la mañana, 9, la primera clase.
luego tenía como gaps de una clase a otra, ¿no? Entonces en esos gaps hacía mis tareas y a las 5 a las 4 yo ya había terminado la U. Ajá. Y a las 5 yo ya tenía un trabajo, yo era mesera de un trabajo, de un restaurante mexicano. Ajá. Y trabajaba de 5 a 10 y media. Ajá. Entonces, esa era mi vida de lunes a jueves o de lunes a miércoles. Ajá. Ya si el jueves había algo, pues me quedaba en el restaurante porque conocía a los dueños del restaurante. Entonces, se me hacía más fácil quedarme en el restaurante que tenía un bar. Entonces, encontrabas formas, Ángela. Sí. No, espérate. Y luego el viernes salíamos como a las 11 y yo fui a Shenandoah University. Ajá. Para los que no saben, esa universidad está literalmente en el monte, donde solo hay en el vacas. medio de la nada. Sí, está en el medio de la nada. Nosotros viajábamos hasta D.C. Para ir a las discotecas. ¿Cuántas horas son de Shenandoah a D.C.? 1 hora y media. Sí. 1 hora y 25. Y yo era capaz, con mis amigos, de manejar 1 hora. Imagínate, llegábamos como a las 2:30. Ajá. Al club. Se iba empezando la fiesta. Y ya salíamos bien noches. Sí. Y ahí fue. Y claro, en el club que no te ofrecen. O ni siquiera solo en el club, en las fiestas de la universidad. Sí, también. Es muy fácil que te ofrezcan bebidas, alcohol, cualquier cosa. No, sí, es que te lo ponen, como cuando uno les dice te lo ponen en bandeja de plata, es que te lo ponen ahí enfrente. Y uno es tan ignorante y tan débil a esas cosas que cae. Fácilmente. Y así poquito a poquito fui probando y pues me metí en un hoyo bien feo. Entonces tú salías de fiesta jueves, viernes, sábado, domingo. Estabas becada, Ángela. ¿Cómo mantenías tu vida académica con todo esto party y trabajando? Es que fíjate, yo no sé, la verdad. Yo siempre he dicho, yo no me considero una persona inteligente como tal. Ajá. Simplemente he tratado de ser aplicada en las cosas que hago. Uh-huh. Y algo que sí tenía en mente era que lo mínimo que podía hacer era graduarme de la universidad. Ajá. Entonces yo decía, pase lo que pase, yo me voy a graduar. O sea, yo simplemente tenía eso. Así durmiera poquito porque andaba en fiestas. Y nunca he sido de las personas que me leo libros para memorizarme las cosas. O sea, yo les doy una repasada. Memoria fotográfica. Y de verdad, y he tenido buenas notas, pero no, yo tampoco considero que una nota o una calificación de un examen define claro que no. Mi inteligencia. No. Pero pues me funcionaba porque pasé. Sí, ¿te graduaste? Me gradué y tuve la oportunidad de graduarme, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Con doble licenciatura. Wow, o sea, terminaste, alcanzaste tu meta, a pesar de que hubieron todo eso, alcanzaste tu meta, pero durante todo este tiempo porque mencionaste, caí en un hoyo. Sí. ¿A qué te refieres cuando dices caí en un hoyo en esos años? Era un ciclo vicioso que lo único que quería hacer era tomar o ir de fiesta o salir con mis amigos. Tenía un novio un día y luego el otro día tenía otro novio. Uh-huh. Así. Era un ciclo vicioso. Era un ciclo muy, muy vicioso. ¿Tú piensas que una parte de Ángela quizás trataba de llenar un vacío? Definitivamente. Sí. Siempre sentía que era como que yo contra el mundo. Uh-huh. Pero yo creo que eso viene porque yo no me crié con mis papás. Uh-huh. O sea, ni con mi mamá. O sea, con mi mamá he vivido 3 años. Y con a mi papá lo conocí cuando tenía 11. Uh-huh. Entonces, para mí era como bien difícil quizás no vivir o no tener la típica familia funcional. Ajá, como la familia tradicional, ¿no? Que todos Entonces, yo creo que viene desde ahí. Uh-huh. Pero ahora entiendo que no era solo eso. Era simplemente que no tenía Jesús en mi corazón. Sí, era ese vacío, ¿no? Quizás en parte del amor que hizo falta, quizás en cierto punto de tu vida, quizás tratabas de llenarlo con todo esto. Sí. Y llegó un punto de que, o sea, obviamente eso nunca te iba a llenar, nunca te iba a llenar. ¿Y en qué momento tú, o sea, te diste cuenta, hey, o sea, esto no es lo que yo quiero para mi vida? O fíjate que sí me llenaba temporalmente. Ajá. O sea, era como una satisfacción temporánea.
Y yo buscaba respuesta en eso. O sea, hacía las cosas para sentirme bien un momento. Sí. Pero ya sentí que era como, ya estaba como que en mi último, o sea, ya de verdad ya no aguantaba. Cuando yo, por ejemplo, pasaba una noche con alguien y me iba a mi dorm y yo lloraba. Y yo decía, ¿en qué o sea, de verdad, ¿en qué me he metido? Y yo me sentía de verdad la peor mujer que puede existir. Porque yo, o sea, yo decía, mis abuelos son pastores. Yo me crié en iglesia. Mis abuelitos pues me llevaban a la iglesia, me inculcaron buenas cosas. ¿Qué pasó con todas esas enseñanzas, no? Y ya era bien feo. O sea, era muy, muy feo. Y recuerdo que un día le dije a un muchacho, ya no aguanto. O sea, de verdad, ese muchacho era cristiano. Y me dijo que él estaba interesado en mí. Y yo le dije, no, muchacho, mándate. En serio. Yo era tan feo que yo, de verdad, ni siquiera me daba pena comentarlo. O decirle a alguien, mira, estoy metiendo la pata. O sea, de verdad, no me daba, ya había perdido hasta la vergüenza. Sí. Así de feo. Y entonces le dije a ese muchacho como que muestra interés en mí. Y yo sé que él es cristiano. Entonces me dice, yo le digo, no te fijes en mí de verdad, porque te voy a meter en un hoyo y tú eres cristiano. Obviamente yo hablaba desde la ignorancia, ¿verdad? Porque ni siquiera yo sabía lo que estaba diciendo. Ahora lo entiendo, pero este muchacho me dice, no, que tú deberías llorar. Y yo perdón. Yo le dije, yo necesito que tú porque él es una persona muy racional. O sea, que le haya respuesta a todo. Entonces yo dije, le voy a preguntar a él, porque de pronto él me va a recomendar un psicólogo. Alguien me va a recomendar. Tú buscabas una respuesta de cualquier tipo, pero que te dieran una respuesta. Que me ayudara a sanar el vacío. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? La verdad es que yo no estoy bien, de verdad no te fijes en mí. Yo estoy pasando esto y esto y esto. Yo simplemente necesito sanar y yo necesito un psicólogo. Y yo le dije, recomendame a alguien. O sea, recomendame un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea. Lo que sea. Yo estoy dispuesta a pedir ayuda, ¿no? Y él me dijo, yo creo que lo único que tienes que hacer es orar y pedirle a Dios. Y yo, de ¿Cuál verdad, fue tu reacción? Yo lo vi y dije, ay, usted me va a salir con otras cosas. O sea, porque él era muy así como bien racional para todo. Y que te decía, viniera en esto ¿en serio que me vas a decir eso? Y fíjate cómo esas palabras de verdad simplemente me acordaron a las alabanzas que mis abuelitos ponían en la radio. No, en la casa. Y empecé a poner una alabanza que es Salmo 118, que de verdad cada vez que la escucho, bueno, esa era bastante nueva, pero ellos escuchaban mucho de Rabito. Yo puse esas canciones y empecé como que a recordar mi vida, ¿no? Y solo le pedí a Dios que me recordara de todo lo malo que yo había hecho, porque ya yo ni siquiera, o sea, eran tantas cosas que había cometido que ya ni me acordaba. Ya ni te acordaba. No, y ahí fue que entonces ya, bueno, tuve, por así decirlo, pues mi primer encuentro con Dios. Sí, si así lo quieres llamar. Me arrepentí. Recuerdo que escribí en un papel, en un cuaderno. Yo escribía nombre por nombre con los muchachos que o sea, yo le decía, Dios mío, acuérdame de la persona con la que yo en algún momento estuve, y yo lo escribí en el cuaderno. Y le decía, Dios mío, acuérdame si hay una falta que en algún momento yo les he hecho a mis papás o que ellos me han hecho a mí. O sea, si está escondido en mi corazón, acuérdame. Y mira, era una cosa tras otra. Y yo anotaba y solo miraba las lágrimas en el cuaderno. Sí. Así. Y con la canción de Rabito. Y tú bien inspirada. Sí. O sea, porque como tú dices, lo que mencionaste hace rato, que fue como que ya ni siquiera te daba vergüenza. O sea, lo que estabas haciendo. Y anteriormente... Sí, lo decías. Anteriormente, digamos, en ese momento que dices, yo estaba con alguien, luego llegaba a mi dorm y empezaba a llorar. ¿Anteriormente te pasaba o no te pasaba? Sí, al principio casi no me pasaba, pero ya llegó un momento en el que yo, pues, obviamente me fijaba en la persona que me estaba convirtiendo y ya me pegaba.
Sí, ¿qué estoy haciendo? Porque como tú dices, tus abuelos te habían criado con valores cristianos también. Y quizás ver ese reflejo de quién te estabas convirtiendo, en cierta forma sientes que se sentía como una traición a tus valores y a tus abuelos. No, nunca sentí que era una traición. Simplemente era como que, ¿qué estoy haciendo? O sea, no le encontraba sentido a mi vida. Sí. Eso era. O sea, por eso hace mucho sentido cuando dices entré a un hoyo, porque no veía salida. No, para nada. Y por eso es de que pedías yo ayuda. Mira, ¿sabes cómo otra forma que yo decía, yo voy a salir de esto? Era yendo al gimnasio. Yo me la pasaba en el gimnasio 2 veces al día. 2 veces al día. Yo trabajaba, o sea, mira, socialmente hablando, para mi familia, era como, wow, Ángela está becada, tiene un carro, vive sola, trabaja, pues tenía, por así decirlo, lo necesario según la sociedad, ¿verdad? Pero no tenía nada. No. En realidad no tenía nada. Lo único que tenía era un corazón bien podrido. O sea, lo que tú dices, aparentemente estabas bien. Aparentemente te veían en el gym, que el cuerpazo que tenía Ángela por estar en el gym, pero detrás de todo eso no sabíamos por qué Ángela pasaba tanto tiempo en el gym, por qué Ángela hacía esto. Entonces la gente cercana nadie de la gente cercana que tú tenías en ese momento te llegó a decir algo, te llegó a Fíjate como que hacer sí reaccionar. sé que algunas compañeras en algún momento pues se daban cuenta de las cosas que éramos roommates, como like they knew. Pero yo creo que en muchas ocasiones como amigos no nos decimos lo que debemos escuchar, sino que nos decimos lo que queremos escuchar. Lo que queremos, es cierto. Y sí, quizás en algún momento ellas me dijeron, pero pues yo no estaba en la disposición de querer escuchar nada. Entraba por un oído y salía por para el mí otro. era como que, ok, sí. O sea, o eran de mi mismo equipo. No, pues así. Entonces te apoyaban mejor. Sí, porque y sí recuerdo, yo tengo recuerdos muy vivid con amigas de la universidad que éramos tal para cual. Y imagínate. ¿Cómo? O sea, ¿quién te sacaba de ahí? No, ni yo le ayudaba a ella ni a mí. El ciego guiando al otro ciego. Literal. No, pero como tú mencionas, o sea, llega este momento que literal Dios puso, porque tú dices, una persona tan racional te viene a dar un consejo de que, no, pues si te aconsejo que ores. Y pero tú lo hiciste, a pesar de que fuiste como, ay, que ahora me mandó, pero lo hiciste. Entonces, en ese momento que tú estás escribiendo y estás recordándote de como lo que le dijiste a Dios, o sea, que recuérdame que una falta y empiezas a escribir, ¿qué pasa después de eso? En ese momento yo tenía una relación ya de varios años y yo le dije en mi oración a Dios que si él quería que yo me quedara con esa persona, que me ayudara a respetar a esa persona y amarla genuinamente y que si no, que me ayudara a quitarla de mi vida, porque yo no podía. O sea, yo había tratado de terminar con la relación ya 4 años 4 veces anteriormente. Y nunca. O sea, era como que, termina la típica relación. Hoy termino y el lunes regresamos. Relación tóxica. Así. Entonces ya hay un momento en el que yo dije, no, yo sola ya no puedo. Sí. Y recuerdo que me fui a dormir, toda chillona y todo. Me fui a dormir. Y entonces como yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo estaba soñando que yo tenía que dejar a la persona. Y era el momento adecuado para dejarlo por temas bastante personales. Sí. En cuanto a la otra persona. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Señor, ayúdame. Y como a los 3-4 días agarro mi carro, manejé como 3 horas y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo tener una relación contigo. Y una de las señales que yo le había pedido a Dios era que la persona se mantuviera tranquila. Y era por así decirlo, una actitud que nunca sucedía en los breakups antepasados. En las 4 veces que habías tratado. Entonces ya en ese último, yo recuerdo que la persona me dijo, estoy tranquilo. O sea, y yo dije, literal. Ahí está, ya estuvo. Esta es mi señal. No, y yo sabía que el Señor había tomado el control. Sí. Y dije, ok, that's it. Y me fui por la casa de mi hermano, fui a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y no le daba sentido a la vida. Y luego pasaron unos meses
Y sí miraba miraba pequeños cambios en mí. No fue como que, ay, la Ángela. No, iba viendo pequeños cambios. Sí. Como por ejemplo, un día yo tenía un belly piercing. Oh, ajá. Venía de la universidad para aquí, para Richmond. Y bajo el vidrio y solo me miro el belly piercing y me empieza a dar como asco. Como me decía, Ángela, ¿en qué te convertiste? O sea, ¿por qué un belly piercing? O sea, yo ya lo miraba como algo malo, ¿verdad? Como que tenía un símbolo feo. Significaba algo malo para ti. Y me lo empezó a quitar y empezó a llorar. Y yo, ay, no, Ángela, aquí sí. Y parecía de película, de verdad. Y lo aventé. Y me daba de todo. Y yo decía, Ángela, ¿de verdad que está bien chulada de la ñola? Y iba ¿cómo se llama? Manejando. Y en esos momentos que iba manejando, yo iba escuchando una canción de Bad Bunny. En ese entonces estaba muy popular la de Yo Perreo Sola. Y al ratito que una alabanza. Y tu playlist. Literal. Y era un cambio, o sea, pero yo ya como que empezaba a identificar mi comportamiento. Ya empezaba. Y yo decía, ¿por qué yo hago estas cosas? Y bueno, poco a poco fui dejando muchas cosas, hábitos, ideologías. Me invitaron a la iglesia, fui a la iglesia, empecé a leer la palabra de Dios. Y bueno, y así poco a poco, como a los 6, 7 meses, yo dije, ya no soy la misma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y en esos tiempos donde estabas haciendo todos, digamos, estos cambios que no, como tú dices, no fue de un día para otro, ya Ángela no es la misma Ángela del 2021, digamos así. En ese momento en que se empezaban a ver esos cambios chiquitos, ¿alguien te llegó a decir algo? O sea, Ángela, ¿por qué haces eso? Ángela, ¿por qué ya no vas conmigo a las fiestas? Fíjate que sí, en algún momento mis amigos me decían como que, ay, que a la cristiana, como en burla. Como en burla. Y una vez recuerdo que un muchacho me dijo como que, entonces eso quiere decir que ya nunca vas a ir a un club. Y yo, probablemente no. Y de verdad, gracias a Dios, bueno, no es que, bueno, no tengo la necesidad. Como no te llama la atención. No. Ya no te llama la atención. Sí, me gusta bailar y todo, ¿verdad? Pero no llevar la vida que llevaba antes. Ese ambiente que estaba ahí. O sea, porque sí viviste la vida loca, Ángela. Ay, demasiado loca. Viviste la vida loca. Sí. Pero tú mencionaste que tus abuelos eran pastores. Entonces, cuando esta persona te dice, deberías de orar, no era la primera vez que escuchabas de Dios. No, pero sí me pregunté a mí misma por qué yo nunca pensé en orar. Sí me lo pregunté. ¿Sí te lo preguntaste? Sí dije, ¿por qué buscabas todas las respuestas menos a Dios? O sea, ¿por qué buscabas otros lados y no a Dios? Sí, me lo pregunté, sí. Porque creciste con valores cristianos, o sea, supongo que de pequeña te llevaban a la iglesia. Sí, pero hasta como los 7 años. Entonces, de los 7 años, yo siento que, bueno, por lo menos yo, me imagino que otros niños de 7 años sí ponen atención, pero yo no ponía mucha atención. No, yo me acuerdo. No sé, me podía, que pues sí, me podía los libros de la Biblia, pero pues, ¿y eso qué? O sea, no, en realidad no, se conocía, había escuchado de Dios, pero no conocía genuinamente a Dios. O sea, sí, porque esa era una de mis preguntas, o sea, si alguien anteriormente te había hablado de Angie, vamos a la iglesia, o Angie, deberías de orar, o Angie, eso, y tú no lo escuchaste, o tal vez fuiste de esa persona, este ya viene con sus cosas. No. De hecho, cuando alguien vino a mí y me dijo que orara, oré. Sí. Simplemente es que yo no lo pensaba. No. Sí. Y como tú dices, yo me acuerdo también, yo crecí en colegios cristianos cuando estaba pequeña. Y sí, me acuerdo que la clase de educación cristiana era como o sea, no le prestas atención. O sea, te aprendes los versículos, aprendes todo eso, pero por compromiso, llevar buenas notas o algo así. Pero nunca le prestas la atención hasta que quizás llegas a un punto en tu vida en donde, como tú dices, caí en un hoyo. O creo que mucha gente pasamos por situaciones en la vida que es cuando nos acercamos, que es cuando oramos. Y que uno cae en eso que dice, ¿y yo por qué no oré antes? ¿Yo por qué esperé a llegar a este punto? Pero es que uno cuando todo va bien, la tendencia es no buscar a Dios. Pero cuando ya te pegas en la torre, de verdad, cuando te das tu buen mazotazo. Sí, ahí a lo buen salvadoreño. Ahí ya, o sea, ya no hayas para dónde ir. O sea, ya, bueno, sí es que
te arrepientes, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues, ni modo, sí, te o sigue sea, dando. Te sigue No, dando, qué te feo. sigue dando, te sigue dando. No, es que es cierto, Ángela. O sea, creo que, o sea, como tú mencionábamos desde un principio, la universidad sí fue un lugar que se te abrió las puertas a muchísimas cosas que no habías probado antes y que fue como tú dices, empezaste a irte de una vez y creo de que te pusieron esas personas en tu camino para que de verdad, o sea, despertaras. Sí. Despertaras y que pasaras por todo eso y que sirvieras como testimonio, porque ahora te digo, hablábamos fuera de cámara, ¿no? Con mi agujero negro donde caí en el TikTok yo hoy en la mañana, que ver esos videos del 2020, 2021 y verte ahora, porque nosotros empezamos a ser como más cercanas cuando tú ya eras un poquito diferente a lo que se veía ahí. Y ahora que lo estaba viendo, yo decía, o sea, como te mencioné, en un video se puede ver el cambio y ahora las personas que te conocen, o sea, ¿qué te han dicho? ¿Te has vuelto a encontrar con personas de tu pasado ahora? No, fíjate que bueno, yo acepté al Señor en mi corazón, en realidad lo que hubo mucha división. O sea, yo me gradué de la U, fue exactamente mi último año, de la U. Entonces, ya mis amigos ya no eran los mismos, empecé a ir a la iglesia, ya mis amistades ya no eran las mismas. Mi familia nunca había visto ese lado de mí. Ah, es cierto. Entonces, no tenía muchas personas al caso unas 2 o 3 amigas, pero no tengo muchas personas. O sea, ahorita no tengo muchas personas que digan, que yo diga, they know me really well y me conocían muy bien antes. No, hasta ahora, sino que fue literal. O sea, las que me conocieron allá, me conocieron allá. Esas ya no te conocen. Si te vieran ahora, ya no te conocieran. Literalmente ya no te conocieran esas personas con las que estuviste compartiendo todas esas experiencias cuando estabas en la universidad y todo eso. Sí. Pero creo que el cambio se dio en un momento, como tú dices, o sea, ese momento de visión, quizás como un momento perfecto, diríamos, porque dejaste esa vida completamente atrás. Sí. Pero también empezaba el camino del pageant. Entonces era bastante medio feo. Yo me convertí cabal en medio. Es cierto. En medio de lo del pageant. ¿Cómo fueron? ¿Qué tipo de conflictos sentiste como cuando estabas en esa situación? Porque, o sea, te empezaste a convertir en una figura pública. Porque... donde solo me conocían 3 personas. No, te empezaste a convertir. O sea, estabas en un concurso de belleza y eras representante del estado. Entonces, sí te convertiste en una persona pública. Entonces, ¿cómo era llevar eso? O sea, llevar tus valores. O sea, también estabas descubriéndote a ti misma, o sea, con los valores cristianos, cuando ya aceptaste a Dios. O sea, estabas explorando esa vida al mismo tiempo que tenías esta vida pública. ¿Cómo fue navegar eso? Lo del tema de lo de Miss Virginia Latina siempre lo hice con la intención de poder llegar a una plataforma en cuanto a mi trabajo. No necesariamente, lo utilicé como una escalerita, por decirlo así, ¿verdad? Sí. No necesariamente porque yo era la más alta o la más bonita. No, sí, yo considero que lo hice estratégicamente. Pero cuando entonces yo me convierto al Señor, ya yo sentía que ya no era mi propósito. O sea, ya no quería hacer eso. No querías hacerlo. Yo decía, ya, ¿para qué hago esto? Ya no le encontrabas el sentido. Ajá, no. Entonces, de hecho, estuve a punto de ni siquiera ir, pero por otros temas, ¿verdad? Ajá. Por eso y por otros temas. Al final lo hice para terminar la responsabilidad y porque pues habían algunas personas de sponsors que yo debía responderles también. Y ya no, o sea, yo dije, ya como que en medio de lo del pageant, ya yo sabía de que lo iba a terminar because it was my responsibility. Ajá. O sea, por compromiso, ya no porque en realidad era el propósito. No era como que tenía que balancear. Para mí era como que el Señor conoce mi corazón y sabe cuál es mi objetivo final y sabe que al final lo estoy haciendo pues por el compromiso, así por terminar la responsabilidad que tenías. ¿Y cómo fue el terminar el pageant? Ya terminaste todo y empezaste. ¿Qué pasó después de ser Miss Virginia Latina? Empecé a trabajar con David. Empecé a trabajar con David. Sí, así fue como nos conocimos. Y nada, aprendí muchísimo. Definitivamente que ellos han sido, bueno, todos han sido como profesores, ¿verdad? Sí, en todo este ambiente. Entonces sí, eso es lo que hago. Sí, ¿has sentido que, o sea,
hablamos de cómo nos conocimos nosotros y decías, no hay mucha gente latina haciendo la carrera que llevabas. Y de hecho nos graduamos exactamente de lo mismo, porque yo también saqué doble licenciatura en español. Nice. aunque a veces nos Pero es doble. Palabras. Pero es doble, cuenta. Pero el punto es de que ahora que ya ves cómo se ha crecido, ahora que te gradúas y todo y estás trabajando en los medios, ¿cómo te sientes haber estudiado comunicaciones y ahora ver que estás haciendo algo relacionado? Fíjate que es que a mí genuinamente me encanta hacer esto. Ajá. Entonces, a veces lo hago literal, lo puedo hacer de gratis. Ajá. Entonces, me siento como bien de cierta forma porque me gusta hacerlo, lo disfruto. Pero tengo entendido que no voy a quizás vivir toda mi vida haciendo lo que yo quiera solamente, sino a dónde es que Dios me quiere, ¿sabes? Ajá, ¿dónde te va a llevar, no? ¿Dónde te va a poner? Pero sí, o sea, es bonito que sigas haciendo, porque dices, lo haría gratis, o sea, no importa que me paguen o no. Y creo que ahí es donde mi mamá siempre me decía, cuando escojas una carrera, bueno, aunque ella quería que yo fuera doctora, ¿verdad? Que escogiera una carrera que me gustara, porque me decía, no vas a sentir que estás trabajando. Y entonces, a pesar de que todo el mundo dijo, no, comunicaciones, no, y que no sé qué, que no sé cuánto, poniéndome todos los peros, ¿Cómo y dije, que por no, qué? eso es lo que yo voy a estudiar. Y al final ese teléfono se va a quebrar. Pero sí se siente bonito hacer algo que te guste. Y como dice yo, igual yo lo hiciera gratis, que no me paguen. Porque es tu pasión, ¿no? Es tu pasión. ¿Y cuál piensas que es el propósito de Dios al ponerte esa pasión en ti? Al ponerme la pasión de que desee... De esto de los medios, que te gusten los medios, que no le tengas pena a la cámara. Bueno, no, yo creo que el propósito final o el propósito bien cristiano, pues, es crecer en santidad y contar de sus maravillas. Sí. Entonces, bueno, quizás pudiera decir, ¿verdad? Que se me hace fácil compartirlo a través de una cámara, o sea, contar sus maravillas. Sí. O lo que él ha hecho. Yo creo que al final ese sería el propósito. Sí. Porque se trata de bueno, predicar el evangelio y lo que Dios es y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Sí, yo pienso que, yo aquí personalmente, mi opinión personal, pienso que sí, estoy de acuerdo contigo que ese puede ser el propósito que tengas, porque no te da miedo la cámara, no te da miedo contar que es algo muy importante, que no te da miedo contar tu historia y contar quién eras. O sea, no te avergüenzas ni nada de eso, y eso está bien, porque como te digo, hablábamos también igual fuera de cámara, volviendo a lo de TikTok, y que me decías de que, o sea, has dejado ahí los videos, y me dices, a veces quiero borrar algunos, pero yo te digo, no. Porque así como yo entré ahí a ver todo y dije, Ángela era muy diferente antes. Y no por el contenido que subías, nada de eso, sino que era algo diferente que se veía en ti. Y verte ahora sirve mucho de testimonio en que quizás tu vida parecía llena, parecía que estabas cumpliendo el propósito que tenías en la vida, tu vida se veía perfecta prácticamente. Y ahora saber y escuchar tu testimonio y saber, no, Ángela estaba en un hoyo, a pesar de que la gente viera que ella, que bailaba, que hacía esto, que hacía lo otro. Y ahora verte que en realidad sí eres feliz, que en realidad sí estás disfrutando tu vida, que sí estás haciendo el propósito, que por algo Dios te ha puesto aquí y por algo Dios te ha dado las herramientas para que compartas, porque por medio de los medios puedes llegar a mucha más gente que si no, que imagínate, te diera miedo hablar en cámara o te diera miedo hablar en un micrófono. Independientemente, yo creo que independientemente de si me gustara hablar en cámara o no, el deber de un discípulo de Jesús es contar sus maravillas. Sí. Pero bueno, un talento y una bendición que te dio. Así que, pero qué bonito escuchar tu historia, de verdad, escuchar cómo Dios se transformó. Y creo que, digamos, a la Ángela que estaba en el 2021, esa Ángela que quizás estaba perdida, pero no se daba cuenta que estaba perdida. Y ahora, en la persona en la que te has convertido ahora, si tuviéramos una máquina en el tiempo y te fueran allá y te presentaran, mira, esa es Ángela, el 2021, 2020, cuando no sabía qué era lo que quería, ¿qué le dijeras? Ay, que se arrepintiera más rápido. Que se ahorren los años. Yo, de verdad, cuando ya empecé a leer, a darme cuenta de la verdad, la palabra de Dios, yo decía, ay no, Angie, tanto tiempo que perdiste. Pero bueno, el Señor sabe por qué, o sea, cuándo y cómo pasan las cosas. Y bueno, que toda gloria y honra sea para Él, porque el gozo que tengo ahora, independientemente de los altibajos que tenga, porque no es que mi vida sea perfecta, sigo teniendo errores, sigo metiendo la pata, o sea, pero el Señor es fiel.
Él se mantiene fiel. Y es misericordioso, demasiado misericordioso. Entonces, bastante. Gracias a eso, bueno, tengo voz en mi corazón, independientemente del Niágara en bicicleta que ando pasando. No, pero imagínate, es un gran testimonio, la verdad, y que creo que, ¿cómo te describirías ahora? Aquí, ahorita estamos en el 2025, ¿cómo te describirías? ¿Cómo describirías tu vida ahorita? No, siempre digo eso, pero es broma. No sé, fíjate. ¿Qué piensas tú? Yo siento que de otra. Ajá, yo siento que yo describiría tu vida como un testimonio de que Dios nunca te abandona, a pesar de que puedes pasar por momentos súper difíciles, y creo que tú has sido la voz para mucha gente que está allá afuera y que necesita escuchar. Por ejemplo, yo me he acercado a ti muchas veces cuando yo he pasado momentos difíciles en mi vida, y tú siempre me has mostrado misericordia, tú siempre me has mostrado perdón, tú siempre me has mostrado muchos valores que de verdad que yo creciendo los conocía, pero creo que nunca los había visto reflejados en una persona. Y creo que cuando las personas se acercan a ti, tú les muestras eso. Entonces yo siento que tu vida, o sea, ahorita te describiría como una persona que es un testimonio andante de lo que pasaste, y que te describiría como una muy buena amiga, como una persona como una muy buena amiga, como una persona que ama sin esperar nada a cambio. O sea, y que tú siempre pones a Dios primero. Porque yo me acuerdo la última vez que me acerqué a ti por una situación que estaba pasando, tú me escuchaste, me diste consejo, pero siempre de la mano de Dios. Y yo siempre que me he acercado a ti, yo digo, yo quiero consejo, pero yo sé quién me va a dar un consejo que va a venir de Dios, no que va a venir del mundo. Y creo que eso es lo que yo he visto en ti. Y eso es lo que, por eso es que te digo que la Ángela de los videos, no, eso no, eso dije, uy, ay, no, eso no me hubiera dado los consejos que tú me has dado ahora. Así que yo así te describiría, como una buena amiga, una representante de Dios, y un testimonio andante. Porque si eres eso para mucha gente. Adri, pensé que ibas a decir, no sé, amigable o... no. Pero no, me hice testamento. No, sí. Mira, de verdad que, bueno, que la gloria y honra sea para Dios, y ya, la verdad, y gracias. O sea, no sé qué más decir. Bueno, dejamos a la que siempre habla sin palabras. Ay, pero, no, qué chévere, pero qué bonito. Y de verdad que espero de todo corazón que como yo te preguntaba que cuál era tu propósito, cuál sentías que era tu propósito de Dios en tu pasión por lo que haces. Y yo te lo preguntaba porque yo siento que Dios te dio una plataforma por algo, para que tú amplifiques más la voz y que transmitas más tu mensaje. Y yo por eso te quería invitar. Y yo al principio tenía un tema diferente para hablar contigo, pero luego dije no, porque si Dios nos dio una plataforma, la vamos a usar para algo, para que escuchen tu testimonio y que mucha gente más también, quizás que alguien no te conozca, cualquier persona que esté escuchando en cualquier parte del mundo, que te escuche y que sepa que o sea, que estamos aquí, estamos hablando de Dios y estamos usando la plataforma para eso. Entonces, y que no te tienes que avergonzar. O sea, mucha gente creo que ahora usan los medios y es como que yo no voy a hablar de eso porque vamos a alejar a cierta audiencia. Sí. Y yo dije, no, el que quiera escuchar se va a quedar. A mí no. Aquí no. Aquí queda entre nos y Dios. Pero eso, yo quería eso, amplificar tu voz, porque es un testimonio bien bonito, la verdad. Es un testimonio bien bonito. Mi mamá te conoció hace poco. Ay, tu mami es tan linda. Hace poco y me dice, ay, Ángela es una niña tan bonita, me dice, tan linda su historia. Medio me comentó de su historia. Me dice, que me conociera antes a ver si hubiera dicho lo mismo. Aléjate de esa niña. Aléjate. Pero no, o sea, entonces la gente, tú transmites eso. Entonces esperamos que las personas que están escuchando el episodio y que se quedan por el episodio completo, que escuchen tu historia y la tomen como ejemplo, Ángela. Así que no sé si quisieras dar un último mensaje para esas personas que van a escuchar el episodio. Que se arrepientan y que busquen a Dios. No, no, la verdad. No, bueno, que sí, que busquen a Dios, de verdad. No sé qué más decirles más que eso. And I love you. No sé, la verdad. No, pero sí. Bueno, gracias. Ya. Creo que sí, el mensaje está. Así que muchas gracias, Ángela, por haber aceptado la invitación y porque siempre me andas apoyando en las locuras. Así que... No, y para los que no saben, nosotros íbamos a hacer un podcast juntas. Sí, nosotros íbamos a empezar un podcast juntas. Hasta las fotos teníamos y todo. Pero la situación es de la vida. Sí. Pero bueno, el Señor sabe cómo llevar las cosas y de verdad te deseo mucho éxito. Gracias. Que el Señor te bendiga y que te siga dando la sabiduría. Y yo creo que sobre todas las cosas, más que éxito,
deseo que genuinamente lo sigas conociendo y que crezcas en las cosas eternas. Gracias. I love you, pero el mío es de millennial, ¿no? El otro no lo sé hacer. ¿Y qué dice este? No, ese no puedo. ¿Por qué? Sí, eso no, así. Pero este no es milenio. No, ese es Gen Z. Ay, I love you. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Que quede aquí entre nos.